Doctor Graza, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Creo, Joaquín, muy bien, muchas Coincide gracias. hoy lo de la escuela con el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de Sí, octubre. sí, creo, Daban unas Joaquín. cifras, doctor, de Sí, que el 14% de la población en México en los últimos 12 meses, estamos hablando de 18 millones y medio de habitantes, ha registrado problemas de depresión o de ansiedad. Me parece una cifra baja, ¿no? sí, a ver, yo creo que el diagnóstico que dan las cifras oficiales no siempre refleja la realidad completa que existe, porque cuando una persona pasa por estos periodos de depresión, de ansiedad, regularmente, en la mayoría de los casos, no los registran o no los comunican porque son niveles bajos probablemente, porque las personas, todavía en una parte muy importante de la población, consideran que eso de ir a un especialista es para gente de manicomio, que eso no se ve bien socialmente, entonces dejan correr el tema y no lo atienden. Yo te puedo decir que hay una gran cantidad. Ayer justamente escuchaba el caso de una familia, de un colegio privado aquí en la Ciudad de México, un papá con un muy avanzado nivel de ansiedad, con ataques de ansiedad, con 2 hijos en primaria y secundaria. Y ese señor que ya el colegio lo vio, que hay una preocupación de los hijos adolescentes por su papá, pero él no lo acepta y no lo ve. Entonces, ese, por ejemplo, no entra en la estadística, porque no está reportado en ningún lugar que esa persona tenga la ansiedad. Entonces, en realidad, el dato que hoy salía por ahí en algunos sobre México decía que en algún momento de su vida, 1 de cada 3 personas en México tendría Sí, episodios de salió ayer depresión o ese, sí. ansiedad. Eh, yo esto lo comparo, Joaquín, con otro dato que salió en octubre del año 20. Y digo esa fecha porque era una fecha muy complicada. Estábamos en medio de la pandemia. Eh, Llevábamos 6 meses ya encerrados, no había vacunas, todavía veíamos las curvas de contagio al alza, no sabíamos cuándo iba a terminar, el desgaste era grande, muchas familias ya pasaban por necesidad económica y entonces vino un informe que emitió la Organización Mundial de la Salud. En ese informe, en ese momento, fue demoledor. Decía que en el mundo, en ese momento, octubre del año 20, 1 de cada 2 personas estaba sufriendo de depresión o ansiedad. La Entonces, mitad de la población mundial, lo cual es una locura porque en ningún momento de la historia, Joaquín, ni en las guerras, que hemos tenido guerras terribles, la Primera Guerra Mundial, sí. la Guerra de las Trincheras, pero afectaban a núcleos de población en Europa, a núcleos de población en ciertas partes del mundo. En el África subsahariana no se enteraron prácticamente de lo que fue el horror de la Primera Guerra Mundial. En México. En México, Joaquín, pues aquí nos enteramos de cosas. Entonces estaba en la revolución, ¿no? Estábamos en otra historia completamente diferente. Pero en el momento de la pandemia fue global. Fue la primera vez que vimos eso. Y ese reporte llevó, Joaquín, a otros análisis posteriores al año 20, en los que ya se decía y se veía que no habíamos tenido ninguna otra generación en la historia que tuviera estos niveles de depresión o ansiedad. No solamente por rangos de edad, porque a veces los rangos de edad se acentuaban en algún momento particular, no, sino que esto era transversal a toda la población. Un dato que es importante en países nórdicos, los reportes de los últimos años es que la primera causa de muerte juvenil es el suicidio, por encima de los accidentes automovilísticos, por encima de la sobredosis, por encima de alguna enfermedad que le dé a los jóvenes, el suicidio es la primera causa de muerte. Entonces, esto te lleva a una sociedad que realmente está pasando un mal momento. Yo creo que el mundo estamos pasando un mal momento. Y quizás, Joaquín, hoy que es un viernes, hoy de lo que no nos enseñaron en la escuela, te podría decir que hay un elemento que poco a poco ha ido cobrando conciencia, pero no tenemos todavía bien enseñado en las escuelas, que es la educación sobre
lo socioemocional, sobre todo sobre la inteligencia emocional. Nosotros hemos dedicado muchos esfuerzos durante años en la escuela a enseñar buenas matemáticas, a enseñar para competir con la prueba PISA, a enseñar biología, pero lo que no hemos enseñado es cómo explicar nuestras propias emociones, cómo manejar nuestras propias emociones. Así como tenemos un IQ que mide lo que nosotros podemos pensar en un momento determinado, nuestra capacidad de raciocinio, tenemos también un EQ que se mide y esa es la inteligencia emocional. EQ. El EQ. Y LQ. EQ. En vez de IQ, es emotional, la E y la Q de la cantidad, ¿no? O sea, el EQ es cómo te miden tu inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, Joaquín, también se puede desarrollar. La inteligencia emocional necesita ser formada, al igual que la inteligencia racional, en la que nos enseñan matemáticas y biología, también nos tienen que enseñar a saber comprender nuestras propias emociones, saber nombrar nuestras propias emociones y saber en un momento determinado desahogar nuestras emociones. Yo creo que somos unos ignorantes de nuestras propias emociones, ¿no, doctor? Absolutamente, Joaquín. Y fíjate que esto se debe a muchos factores. Quizás hay dos que han hecho que hoy esto aflore más, porque antes no era tan claro que esto haya aflorado más. Yo creo que hay dos, a mí me parece, puede haber otros, pero que son como que han marcado los últimos tiempos. El primer factor es que mucho del desgaste emocional que tenía un niño o un joven, normalmente iba a lo que alguna vez hemos nominado en este programa la esquina del boxeador. Sí. Ibas a tu familia, Sí. ibas a tu casa. Pero sucede que hoy la estructura de muchos hogares son de dos padres que trabajan tiempo completo de lunes a viernes y a veces hasta el sábado. Entonces, esa esquina del boxeador para un niño que llegó de un bullying en la escuela, para un niño que no se está sintiendo bien, que no le va bien de calificaciones, un niño que en la adolescencia no está encontrando su propia identidad, esa esquina del boxeador no existe prácticamente durante los 7 días de la semana. ¿Y dónde la empieza a buscar? Y este es el segundo elemento. En las redes sociales, a través de todo este submundo juvenil en el que hoy la comunicación ya no es vía palabras. Lo que menos vas a encontrar en la comunicación juvenil, sobre todo de los niños hoy, es que se comuniquen por mensajes escritos, se comunican a través de emojis, y esos emojis ya tienen códigos de comunicación muy claros. Pero fíjate qué interesante, en el fondo, ¿qué es un emoji o un emoticón? Lo dice su nombre, es una emoción, o sea que no es una idea. Esos niños están expresando heridas del corazón, están expresando una situación en la que están pidiendo ayuda a gritos y se las están devolviendo, pero no con la respuesta que deberían de tener, sino con una respuesta bastante más equivocada, que es lo que está sucediendo hoy. Por eso vemos hoy, Joaquín, en colegios inclusive privados, cómo se están lastimando o autolastimando a los niños. Y esto es un tema depresivo. Es tanto el dolor que sienten por el ciberbullying, por esto que hoy se llaman los incels, que ya cada vez es una comunidad más grande, desgraciadamente, en el mundo, que se va expandiendo. Incels, para el auditorio, esta es una corriente muy importante entre los adolescentes de todo el mundo, que sostienen, adolescentes varones, hombres, que sostienen que las mujeres no los van a voltear a ver porque el 80% de los hombres no tienen las cualidades para que se fijen las niñas en ellos, para que se fijen las mujeres en ellos. Y eso les genera un sentimiento de odio hacia la mujer, pero al mismo tiempo una sensación de una autoestima que está por los suelos. Pues ese tipo de cosas que lastiman, que deprimen, las acallan, las quitan, lastimándose físicamente en el cuerpo. Se hacen cortadas, por ejemplo. Hoy yo te puedo decir que un porcentaje altísimo de adolescentes de este país en las escuelas, si tú les pidieras que se arremangaran la camisa o que te enseñaran la parte de los hombros, vas a encontrar que tienen rasguños o cortadas hechas probablemente con un cúter o probablemente con algún otro elemento. Porque esa es la manera que en los códigos que han encontrado en las redes sociales intentan de alguna manera equilibrar el dolor emocional que no están pudiendo resolver ellos, ni de manera personal, ni en su casa, ni en la escuela, ni con un especialista.
Entonces estamos pasando un momento en ese sentido de aumento muy importante en las enfermedades mentales. Te pregunto una cosa, el piercing y el exceso de tatuajes, ¿se podría insertar en este capítulo que acabas de mencionar? Sí, a ver, el piercing y los tatuajes tienen distintas fuentes de por qué llegan a las personas. Entonces yo te diría que algunos de ellos sí expresan dolor, expresan tristeza, expresan frustración en algunos casos. En otros casos lo que están expresando es un intento de fijar una identidad, porque hoy tenemos una gran crisis de identidad en el mundo y eso también es una causa de depresión. Si tú hoy preguntas a muchos jóvenes, oye, ¿y quién eres tú? No te saben dar una respuesta, no te saben explicar su vida, no saben qué quieren hacer en la vida. Por eso hoy tenemos tanta crisis en la vocación profesional, por ejemplo. No saben si quieren ser médicos o si quieren ser pintores o si prefieren ser deportistas, porque no tienen claramente su identidad. Y esto ha sido porque también en las redes sociales hemos tenido un desdoblamiento de la identidad. En las redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los jóvenes no aparecen con su identidad original, sino que utilizan un seudónimo, utilizan un anónimo, utilizan un avatar. Y ese avatar que lo van utilizando durante muchas horas al día, porque pueden convivir con una pantalla de 6 a 8 horas efectivas frente a la pantalla, y a veces cuando tienen cierta adicción a la pantalla puede ser más tiempo, ellos se ponen una máscara en las redes que es ese personaje que están inventando, no son ellos, es su personaje. Entonces ellos empiezan a hacerse ese personaje. Hay un desdoblamiento y entonces al no ser su yo real hay una ruptura interior que los lleva a una gran crisis de identidad. Hoy este es un problema, yo te diría, de los problemas antropológicos más serios que tenemos, causantes también de la depresión, es esa ruptura de la identidad. Permíteme, voy a unos anuncios y regreso con el doctor Lozano. Continuamos. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Doctor Lozano, ibas a decirnos algo. Sí, querido Joaquín, mira, hemos estado hablando de este tema, de lo que es el aumento de la depresión, de la ansiedad, esta circunstancia difícil por la que atraviesa el mundo. Pero yo no me pudiera ir aquí del programa sin también decir el sentido de cómo enfrentar eso, porque finalmente las personas estamos llamadas a la felicidad, estamos llamadas a no hundirnos, sino todo lo contrario, estamos llamadas a tener una vida lograda. Y hay muchas cosas que se podrían hablar en este sentido, pero solamente me quiero quedar con una hoy, que quiero dejar hoy especialmente, que es este día de las enfermedades mentales, hoy 10 de octubre, como muy clara para el auditorio. Y esta tiene que ver con que una de las mejores maneras que se ha encontrado para enfrentar una vida destruida, una vida en depresión, una vida con ansiedad, es encontrar el sentido de la propia vida. Encontrar el sentido de la propia vida primero implica encontrarse a uno mismo. Y aquí quisiera recomendar mucho un libro que es un clásico y que seguramente muchas personas que hoy nos escuchan ya lo han visto, ya lo conocen o lo han escuchado, que es aquel libro titulado El hombre en busca de sentido, de un psiquiatra austriaco judío, Viktor Frankl, que vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fue encerrado en un campo de concentración y pasó los peores horrores. Sobrevivió al campo de concentración. Y cuando salía del campo de concentración se preguntaba, ¿por qué pude yo sobrevivir? ¿Por qué pude yo sobrevivir si gente que era mucho más fuerte físicamente que yo murió y eran trabajos forzados? ¿Por qué pude sobrevivir si yo no era el más alegre o el que parecía tener mayor fortaleza mental y muchos se terminaron suicidando contra la cerca electrificada del campo de concentración? Y entonces él se contesta, porque yo quería volver a ver a mi esposa, a la que por cierto no pudo volver a ver porque ella sí murió en otro campo de concentración. Pero a partir de ahí, él se da cuenta, Joaquín, que cuando las personas tenemos un sentido, cuando las personas encontramos en la vida un porqué,
independientemente de la circunstancia difícil que estemos pasando, entonces podemos reconstruir una vida feliz. Él toma una frase que es de Nietzsche en realidad, que dice: quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Yo diría, quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. El tema es, y la gran tarea que hoy tenemos en este mundo que tanto ha crecido las enfermedades mentales, busquemos el sentido. No queramos sustituir el sentido de nuestra vida con emociones, con emojis. No queramos sustituirlo con momentos de pasarla bien que son pasajeros, pero que regresamos al mismo lugar. Lo único que a una vida humana, y eso es porque así es antropológicamente el ser humano, le puede dar plenitud, es el sentido, el tener algo por qué vivir. Eso, Joaquín, te cambia todo. Y yo quisiera hoy, especialmente este día 10 de octubre, dejar ese mensaje al auditorio, hacer recomendación de esta lectura, que he visto que tanto bien le ha hecho a tantas personas, y decirte, bueno, pues que estos temas los seguiremos tocando seguramente aquí. Siempre, doctor. Gracias, Sí, doctor. a ti, querido Joaquín, muchas gracias. El doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Este tema que es permanente y recurrente, depresión y ansiedad. Así es, Joaquín, es el tema de hoy. Además, es lo más íntimo que tenemos y lo más importante en nuestras vidas. Estar bien con nosotros, tener una buena vida. Es como yo digo del oxígeno de los aviones, que dicen en caso de una eventual pérdida de altitud, se caerán las mascarillas. Si viaja con un menor, primero póngase usted la suya y luego con la suya puesta póngasela al menor. Así es, Joaquín. ¿No? Primero nosotros tenemos que recuperarnos. Así es. Gracias, querido doctor. Gracias, Doctor Lozano Díaz.